que se logran ajustar los términos en los cuales Tompkins había decidido entregar estas tierras al Estado? Primero es justamente Douglas y Christine que le plantean a la presidenta Bachelet hace ya un año la decisión, la voluntad de que la fundación pueda entregar al Estado todo lo que es Pumalín y otras áreas que ellos tenían de conservación. Ellos tenían la perspectiva de que quién mejor que el Estado para cuidar y proteger este patrimonio natural que ellos veían que era un tremendo aporte para Chile y para el mundo. Y se empieza a trabajar con mayor avance de repente, menores avances, se estudia el territorio, se estudian los títulos de dominio de las propiedades que ellos ofrecen. Se hace un trabajo en terreno muy intenso y extenso, quisiera explicar, con profesionales expertos sobre todo del Ministerio de Bienes Nacionales, de CONAF y de Medio Ambiente. Y finalmente se culmina con este primero protocolo de acuerdo que firmamos la Fundación y diversos ministros de Estado, incluyendo el ministro de Hacienda, por instrucciones de nuestra presidenta. Todo esto obviamente dirigido por ella, y finalmente se concreta el día de ayer en que ambas autoridades, tanto Christine por parte de la Fundación como nuestra presidenta Bachelet, firman finalmente el acta de entrega de este protocolo. Y ahora sí, a propósito del documento que ellas dos firman ayer, se inicia ya el trabajo en derecho, digamos, para concretar la entrega de donación de estos terrenos, hacer los decretos pertinentes, que hay una parte administrativa que hay que trabajar. También vamos a ir al Comité de Ministros de la Sustentabilidad, que tiene que aprobar el gran proyecto de red de parques de la Patagonia y la creación de varios parques que contempla el proyecto. Y luego iremos haciendo un trabajo que, insisto, tiene varios instrumentos jurídicos. Esperamos de verdad poder cumplir con la presidenta que en noviembre hemos terminado el proceso, esperamos poder hacerlo, pero quiero decir que ellos también nos van a acompañar en la gestión de los parques, sobre todo que ellos están incorporando hasta el año 2019, para que también la experiencia sea muy fluida, no haya ni un problema, y también podamos, por qué no decirlo, aprender de la propia experiencia de gestión de parques que ellos han tenido. O sea, hay una serie de, por decirlo así, como amarres que hay que hacer judicialmente, yo entiendo, para que la tierra quede efectivamente protegida, porque esta es una enorme cantidad de tierras, pero además son tierras muy ricas y, adivino yo, cualquier cuestión que no quede bien resuelta puede dar, no sé, pie a algunos reclamos o puede dar pie a algunos problemas. Yo le quiero preguntar, ministra, si no le llama la atención que un particular que vino a comprar tierras, ¿no?, que inscribía a su nombre, digamos, generando toda una polémica en Chile, finalmente lo que tenía era una idea de que el Estado era quien mejor podía administrar esos parques, ¿no?, y yo quiero saber qué reflexión le plantea a usted ese tema. Se lo digo porque hay muchísimas fundaciones privadas que buscan formas de proteger algunos paños de tierra. Douglas Tompkins, que era un hombre criado en Estados Unidos, el más neoliberal de los países, creía en el Estado como el único posible protector para esas tierras. Sí, efectivamente, y a mí además en lo personal me consta. Yo tuve el privilegio de conocerlo a él como a fines del año 2014, a propósito del Parque Yandegaya, donde él ya había entregado una donación y a nosotros como gobierno nos resultó concretar ese trabajo. Y me impresionó, primero quiero decir, la humildad de él, la humildad en su trato, en su actitud. Era un hombre muy sabio, yo diría, ¿no? Y en esa conversación, en un cafecito que se tomó en ese momento con el ministro Osorio, a quien yo acompañaba, él explicó largamente por qué él creía que era el Estado chileno el que mejor podía proteger, y que todo lo que él había hecho era porque tenía una profunda convicción de que éramos las generaciones que teníamos que salvar al planeta, y que él había hecho todo esto para, incluso nos contó lo que le iba pasando a él, que él a lo mejor al comienzo no había pensado en que era el Estado, y en la medida que va trabajando y avanzando en su proyecto se da cuenta que es el Estado chileno el que tiene que recibir todos estos terrenos para que sea el que encargado de la conservación más allá de las generaciones que vamos a ir pasando. Y poco tiempo después ellos le piden a la presidenta una reunión y le plantea a él el proyecto. Ahora a mí me parece muy notable lo que dijo la alcaldesa de Chaitén ayer, en este acto tan maravilloso en Pumalín, que créame, es un lugar muy, muy bello. Fue una ceremonia además, yo diría, muy emotiva, además de hermosa, muy emotiva, porque era inevitable
recordarle a él y saber que se estaba concretando un sueño muy anhelado. En ese momento la alcaldesa de Chaitén dijo que ellos habían tenido muchas dudas cuando llegó Douglas Tonkin y la fundación. Tenían sospechas, incluso ellos mismos emitieron juicios negativos. Pero en la medida que los fueron conociendo a él, a Cristina y a la fundación, se dieron cuenta que no era así. Y fueron estableciendo alianzas, veían además cómo él se preocupaba de la comunidad, cómo colaboraba activamente para que la localidad Amarillo se recuperara, estuviera muy bien, cosa que hoy día es una bella localidad. La relación que estableció con los propios trabajadores. Entonces se empezaron a dar cuenta que él era una persona comprometida con la comunidad y que además entendía que la naturaleza debía ser protegida, pero no en contra de la comunidad, sino que con la comunidad. Y la relación cambió positivamente, y bueno, y ayer estaba ella para dar testimonio, para agradecerle a la fundación, porque de verdad sienten que la fundación que él creó y las fundaciones han sido un tremendo aporte para la región. Y yo creo que al país en general también nos ha pasado eso. Lamento sinceramente que el Parlamento no le haya dado la nacionalidad chilena. Y yo creo que más que hablar mal de Douglas Tonkin, habla un poquito mal de nosotros. Como usted dice, es lo que se está entregando, que son 407.000 hectáreas y fracción al Estado chileno, es una donación insólita, inédita para nosotros, ¿no? Entiendo que además a nivel mundial que un privado le entregue esa tierra al Estado no existe en otros casos. Y él lo hace sin condiciones, solo invitando al Estado a que agregue casi 900.000 hectáreas más para proteger y conservar, y luego podamos rearmar algunos parques, traspasar en calidad de santuario de naturaleza, reserva, perdón, de naturaleza 3 y los transformemos en parque, y articular una red desde Horno Pirén hasta el Canal Bribile. Y entonces ahí armar una propuesta de cuidado, de conservación, pero también de investigación, de estudio, de visita, en fin. Ministra, ahí tengo una duda, porque cuando vemos, por ejemplo, los incendios forestales durante el verano, ¿no? Y vimos que hay una falta de recursos, que se necesitarían más recursos para proteger estas extensas zonas. ¿De qué manera el Estado se puede hacer cargo de un parque, de una reserva, de una red de parques nacionales como la que se está planteando? ¿Habrá más recursos? ¿Habrá más guardaparques? ¿Cómo se va a reforzar esa capacidad? Buena pregunta, porque fíjese que como nosotros como ministerio nos corresponde llevar adelante el Sistema Nacional de Información Territorial y la georreferenciación territorial, tenemos la información al detalle, igual como también la tienen otros ministerios, de que el grueso, cerca del 90% de la propiedad que se quemó entre las regiones sexta y octava, región del Libertador, Renal O'Higgins, Maule y Biobío, no es territorio de bosque nativo, tampoco es de reservas ni de parques. Lo que se quemó allí es básicamente pino insigne, eucaliptus y algunas malezas y sectores de pasto, que es muy importante para los animales. Pero quiero decir que cuando usted tiene un parque, por ejemplo, una reserva, tiene bosque nativo. Cuando tiene bosque nativo es más fácil mantenerlo, porque yo no soy experta en la materia, pero me han explicado los especialistas que hay mayor humedad y por tanto en general, se autoprotegen más respecto a los incendios, ¿no? Entonces quiero decir que el tema que ocurrió lamentablemente y que todos lo vimos, tanta gente que además sufrió, en meses de enero, febrero, incluso ahora un poquito en marzo, no tiene que ver con parques, ni reservas, ni patrimonio natural. Perfecto, pero yo pienso, por ejemplo, entonces en Torres del Paine. Sí. Recuerda que donde permanentemente hay una atención que se necesita para que los turistas efectivamente cumplan con las normas que se han dado a sí mismos los parques y que evitan incendios. En Torres del Paine hubo un incendio importante también en algún momento. Entonces, en ese sentido, ¿van a necesitar más recursos? ¿Van a reforzar a CONAF? Está contemplado en el proyecto de red de Parque La Patagonia una cantidad de recursos que va a implicar esta red, ¿no? Esa fue una definición que hizo CONAF y que planteó obviamente al comité que estaba trabajando y al Ministerio de Hacienda, y está previsto recursos paulatinamente adicionales para que asumamos este desafío. Pero hay que pensar que esta es una tremenda oportunidad para atraer la mirada del mundo a Chile, con una noticia muy positiva, y lo que uno puede prever es que aquí va a haber un incremento del turismo.
un turismo que además es cultural, es científico, que puede ingresar muchos recursos al país por la vía turística. Por tanto, se abren tremendas oportunidades para muchas familias, para muchos empresarios en todo el sector, muy extenso. Entonces, al final, lo que el Estado va a invertir se ha calculado que es muy inferior a lo que el Estado va a recibir a través de impuestos y a la vez cómo el Estado va a colaborar a la actividad económica, al empleo en estos sectores. Entonces, como usted dice, hay que cuidar más todavía. Vamos a requerir, obviamente, mejorar más aún nuestra capacidad de gestión de parque. Y por eso decía al comienzo, yo creo que es una relación muy positiva con las fundaciones de la familia Tompkins, porque podemos también aprender de mejor manera a gestionar los parques, con los senderos, con el cuidado. También aprovechar este proyecto para que nos eduquemos más en lo que es parques. O sea, bueno, hay un tema que tiene que ver, ya lo decía usted, con la publicidad, si esa es la manera, o con la imagen del país en el extranjero, ¿no? Nosotros leíamos hoy día la nota en la National Geographic y hablaba de esta donación que era espectacular, que era como el terreno de Suiza, el equivalente que sí, se estaba... es muy grande lo que estamos recibiendo. Muy grande, es difícil, yo creo que de hecho es muy difícil de imaginar cuando uno está en el lugar, e incluso cuando está en el lugar. Sí. Eso tiene que ver con la imagen del país afuera, pero yo creo que también hay algo de identidad nacional que se empieza a unir a esta idea de los parques nacionales, ¿no? De Chile, sí, como este confín donde hay protección, y esa es una cuestión importante. Hubo mucha desconfianza, para volver al inicio de la conversación y cerrando esta entrevista, hubo mucha desconfianza hacia Douglas Tompkins al inicio, y esta desconfianza se expresó muchas veces políticamente. Cuando ayer su viuda camina con la presidenta Michelle Bachelet y son dos mujeres las que concretan finalmente esta donación, ¿usted cree que hay una especie de reconciliación de Tompkins con las autoridades chilenas que lo miraron con ojo crítico en distintos momentos? Yo creo que él siempre tuvo, al igual que Christine, una relación muy buena con la presidenta Bachelet. Yo creo que allí hay un mutuo respeto y afecto, ¿no? ¿Una relación personal? Como autoridad a la presidenta, ¿no? Yo creo que él tuvo relaciones diversas, como ocurre siempre con distintas autoridades. Yo creo que hace ya hartos años como país estábamos mirando más positivamente la acción que él estaba llevando adelante, estábamos viendo los frutos de su trabajo. Yo creo que hoy día solo podemos agradecer. Lo que vivimos ayer es un hito histórico. Yo creo que la presidenta Bachelet va a pasar la historia, entre otras materias, por esto que se ocurrió ayer. Es una tremenda oportunidad para nuestro país, desde el punto de vista incluso económico, turístico. Creo que es maravilloso que desde Chile, desde los fines del mundo, podamos colaborar también con nuestro planeta. La presidenta lo decía ayer en su discurso. Somos las últimas generaciones que tenemos que colaborar activamente para salvar el planeta. Las propias Naciones Unidas nos convocan a eso en la Agenda 2030. No podemos mirar para el lado, tenemos que cada generación, las autoridades tenemos que hacernos cargo de esta responsabilidad humana. Y yo, créame, de verdad, ayer, independientemente de mi condición de ministra y de estar hoy día por pura suerte casi a la cabeza de nuestro Ministerio de Bienes Nacionales, que ha hecho un tremendo trabajo en esto, junto con la CONAF, con Medio Ambiente, con Turismo, pero decía que más allá de mi condición de ministra, en mi condición de ser humano y de ciudadana de Chile, créame que yo estaba muy emocionada ayer. O sea, yo creo que nosotros en estas generaciones pasemos a la historia con nuestros nietos, bisnietos, por haber puesto este tremendo pulmón de oxígeno y haber dicho, mire, queremos ayudar y que Chile sea también un punto donde no solo para nosotros, los que podemos ver esa belleza o visitarlo, los que vienen, sino que para gente incluso que a lo mejor nunca venga a Chile, pueda recibir lo bueno que le hace Chile al planeta. Cuando uno piensa en el Amazonas, ¿no? Todo el sector de la Amazonía, el río Amazonas y todo eso, no es solo para Brasil. Lo que allí está es una reserva para el mundo. Y yo creo que es maravilloso que en nuestro país, que es más pequeñito, largo, haya una reserva para el mundo. Yo de verdad creo que la presidenta, cuando toma esta decisión y nos convoca a todos a trabajar con ella, dio un paso gigantesco. Ahora, en lo personal me siento privilegiada, créame, de haber justo estado en esta etapa en la cual, cuando la presidenta también me convoca a ser ministra, me dijo, Nivia, esto es uno de los temas importantísimos para mí.
También quiero públicamente reconocer al ministro Badenier y a todo el equipo de Medio Ambiente, al director de la CONAF y a CONAF, y por supuesto también a Turismo, a la Subsecretaría de Turismo, Javiera Monte. De verdad que aquí hubo un equipo muy grande de generosa gente. La ministra en mencionar, porque no siempre se menciona a todas las personas que son necesarias para realizar un logro como este. Sí, ministra, somos un colectivo. Es un trabajo de todos y que nos representa a todos en esta red de parques nacionales. La ministra Bachelet se suma entonces a una tradición de los presidentes de Chile, en cualquier color político. Todos los presidentes han sumado algo a los parques nacionales del país. Así que pero el más importante fue el presidente Eduardo Frei Montalva, y la presidenta a continuación. Son los dos grandes hitos desde el comienzo del siglo XX a la fecha. Muchísimas gracias, ministra. Muchas gracias a usted, Paula. Y despedimos la historia. Es nuestra. Ricardo Ángel estuvo en la puesta al aire del programa. Nos dejo con lo que queda del día junto a Mauricio Bustamante y Paula Bravo. Fue La Historia es Nuestra, en Cooperativa y cooperativa.cl. Conocemos a Chile. Cooperativa.